Adelante y buenas tardes y adelante Gerardo Bleyer, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Bien, bien, andamos bien, andamos bien. Venía escuchando, porque este muchacho, Leo Fossati, cada vez tiene un mayor elevado nivel intelectual en sus formulaciones, a tal punto que me parece que en cualquier momento me considero prescindible Son como las y me pruebas dedico a otra PISA, cosa. Gerardo Bleyer. Gerardo Bleyer, son como las Este, pruebas PISA, yo le hago o ascienden o lo bajamos. vos sabés que no, pero en serio, puso con tanta solvencia y seriedad tantos temas que dan ganas. Ahora no, porque vamos a entrar en receso, pero en febrero capaz que retomamos y armamos un par de diálogos con Leo para profundizar algunas cosas, porque el año que viene es un año clave tanto para el gobierno como para la oposición, como para la sociedad uruguaya. Déjame empezar. Viste que Leo preguntaba en un momento por qué iría Sanguinetti, o por qué, y refirió al tema de la invitación a Pepe Mujica. A mí me gustaría subrayar un asunto que he mencionado varias veces, pero que lo voy a volver a enfatizar, para que quede ahí, como, como motivo de reflexión, eh, porque es muy, muy relevante, muy relevante. En la vida política, en el hacer político, se desenvuelven distintos niveles, distintas esferas del del ser social en general y del ser social de la comunidad política que integramos, que en este caso se llama Uruguay en general, y después en singular cada uno adscribe o a la posición de defensa de los procesos de democratización de las relaciones sociales, entonces se hace de izquierda, o a la posición de preservación de los privilegios, entonces se hace de derecha, esencialmente. Este, Después la cosa es más compleja. Pero una vez que se comprende estos distintos niveles del quehacer político, es más fácil manejar con sutileza, y hay que hacerlo, hay que manejar con sutileza, las complejidades de la toma de decisiones de la praxis política, de la acción político-social. Eh, ¿Por qué? Porque en toda comunidad política se desenvuelven conflictos de clase, conflictos de intereses, pero a su vez esa comunidad política participa de conflictos geopolíticos que se desenvuelven en el mundo. Eh, es decir, que te das cuenta y al mismo tiempo, Leo también mencionaba una crítica de la derechización de la religión católica en el Uruguay. Al mismo tiempo también se desenvuelve la actividad de los seres humanos en el plano cultural, y en el plano cultural incluye el debate sobre la forma de comprensión del mundo. Entonces, como podés ver, en un segundo nombramos muy distintos niveles en los cuales se desenvuelve la acción política, la actividad vital de los individuos. El tema de la lucha de clases, el tema de los conflictos de intereses, el tema de los conflictos geopolíticos, el tema de los debates culturales este, orientados a interpretar el mundo, y según cómo se interpreta el mundo, definir cómo se participa en la vida social. Este, eh, Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, esos distintos niveles en los que se desenvuelve la actividad. Por ejemplo, es importante tenerlo en cuenta para comprender, más allá de lo que se proponga el gobierno, cuando invita a Pepe Mujica y a Julio María Sanguinetti a que lo acompañe a la asunción de Lula,
Más allá de eso, es importante comprender estas dimensiones para valorar por qué puede ocurrir. Está claro que en el Uruguay hay un conflicto de modelos. Un modelo neoliberal concentrador de la riqueza y un modelo democrático igualitarista tendiente a elevar la calidad de vida de las clases populares. Esos dos modelos están en conflicto en Uruguay, están en conflicto en el mundo entero y van a seguir en conflicto. A veces tienen momentos de conflictos difíciles de administrar políticamente, cuando se producen obscenos niveles de concentración de la riqueza o degradación de la calidad de las instituciones democráticas. A veces no, a veces se pueden dar, y hay que tratar de que se den, en un contexto más inteligente, más sano, de promoción de la cultura de la convivencia democrática. Esto no siempre depende de la voluntad política. A veces las circunstancias críticas se generan por fenómenos que ocurren en la región, en el mundo, y son difíciles de administrar. Y es más, la voluntad política no los resuelve. No es capaz de resolverlo, ni las instituciones en las que uno tiene capacidad de decisión. Por ejemplo, el Uruguay no puede por sí evitar que haya un proceso inflacionario en el mundo, porque tiene causas que no están en la capacidad del Estado uruguayo intervenir para evitar que tengan lugar. Y así sucesivamente, así pasan siempre estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar cuando Pepe Mujica, vamos a ponerlo en el lugar de Pepe Mujica y de Lucía, lo llama el presidente de la República, y que sabemos que estaba metido en un lío gordo y grande, por razones muy profundas, que tiene que ver con los intereses que representa y los miedos de los grupos de privilegio que participan en este momento de la derecha mundial. Parece que no, pero están llenos de pánico y por eso cometen errores profundos. Y tiene que decidir qué hace. Pepe Mujica ya estaba invitado por Lula a asistir, en un lugar de privilegio, son hermanos. Así que Pepe podría decir, no, presidente, disculpe, yo voy a ir. No. ¿Qué hace Pepe? Pepe, en lugar de tomar en consideración los fenómenos de la política local y la gravedad de algunas situaciones que están teniendo lugar en la política doméstica, lo que hace Pepe, porque puede hacerlo, es elevar la mira. Elevar la mira y decir, bueno, a ver, Lula, yo no sé si va a haber en América del Sur condiciones tan favorables para que con el liderazgo de Lula y de AMLO, el presidente de México, y de Petro, el presidente de Colombia, y de Boric, el presidente de Chile, y el presidente de Bolivia, se den las condiciones para empujar un proceso de integración serio con 3 o 4 asuntos muy claros, muy claros. Y entonces, ¿qué hace Pepe? Pepe prioriza esto. Se da cuenta de que Lula va a estar está desde su posición de liderazgo en América del Sur en condiciones de promover un proceso de integración que ponga a América del Sur en el mundo como una sola voz, con mayor coherencia, con mayor audacia, en la defensa de nuestros propios intereses como sociedades sudamericanas, latinoamericanas, y entonces dice, vamos a apoyar esto, vamos a tratar de traer al presidente de la calle para acá, para que no quede aislado y solo el Uruguay, porque Pepe no está pensando en la calle Pou, está pensando en el Uruguay de los próximos 50 años. Y el Uruguay de los próximos 50 años es muy importante que cumpla un rol, porque puede cumplir un rol, en ese proceso de generación de un programa humilde, pero serio y denso, orientado a
pegar un empujón al proceso de integración en América del Sur. Leo preguntaba por qué, Leo Fossati preguntaba en su espacio por qué habría de ser invitado Sanguinetti. Sanguinetti fue invitado porque fue expresidente, como fue Lula, hay una especie de club de los expresidentes y está bien que lo haya, teléfono, porque siempre es bueno que haya entre la oposición y el gobierno teléfonos rojos y entre los distintos sectores de la sociedad teléfonos rojos para resolver algunos problemas, por un lado, pero por otro, el expresidente Sanguinetti es muy amigo, pertenece a la misma familia ideológica, digamos, de Fernando Henrique Cardoso. Y Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil a su vez, jugó un rol muy destacado cuando apoyó a Lula en el proceso de la campaña electoral, porque comprendió, Fernando Henrique Cardoso, que en Brasil estaba en juego la cuestión democracia o neofascismo. Y jugó para este lado. Y hay que valorar, jugó para el lado de la democracia. Con todas las diferencias y confrontaciones muy radicales que en algunos momentos había tenido con Lula. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Yo no sé quién tuvo la idea de que la calle Pou, Sanguinetti y Pepe Mujica vayan juntos a la asunción de Lula. Y la verdad no me interesa mucho. Me parece una expresión simbólica inteligente orientada en esta dirección. Y la calle Pou no gana todas. No tiene todas de ganar cuando va con Sanguinetti y Pepe Mujica en la delegación. ¿Por qué? Porque después, ¿qué va a decir después? Alguna de las cosas que dijo se va a tener que lamentar de haberlas dicho, ¿no? Así que también tiene que dar pasos atrás. Así que hay que mirar con mucha seriedad estos fenómenos. Lo que están haciendo los tres es, frente a un mundo muy, pero muy complejo, con riesgos enormes de una profunda crisis económica e incluso de una crisis nuclear, decir, bueno, acá hay un liderazgo objetivo, que es el liderazgo de Lula en los procesos que van a tener lugar en la política sudamericana durante los próximos 5 años. Vamos a manifestar nosotros como sociedad uruguaya nuestra disposición a participar seriamente de este esfuerzo de liderazgo que va a realizar Lula para mejorar, perfeccionar, impulsar, aunque sea con un programa modesto de 2 o 3 temas, el proceso de integración. Hace unos pocos días, lo pueden buscar por ahí en la web, en el programa de Emiliano Cotelo, que no me acuerdo cómo se llama, se seguirá llamando, creo que era En Perspectiva, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. ese programa, el programa de Emiliano Cotelo estuvo Enrique Iglesias. Y Enrique Iglesias, como invitado especial para analizar las relaciones internacionales según el escenario que se daba a fines del año 2022. Entonces Enrique Iglesias en un momento formula una serie de propuestas orientadas a decir, bueno, por ejemplo, una de las cosas que señaló, en julio del año 2023 hay una importante reunión entre la Unión Europea y la CELAC, es decir, esa institución que reúne a todos los países de América. Vamos a poner las pilas ahí y vamos a tratar de llegar a un acuerdo e ir con una posición común a esa reunión para lograr 3 o 4 cosas. ¿Cómo se para América del Sur frente al cambio climático? Y como productor de energía, etcétera. Temas relevantes, temas importantes, temas que definen estratégicamente el destino de nuestras naciones. Entonces, aislemos al neofascismo, que viene con esa cosa violentista, grotesca, de defensa de sus intereses oligárquicos de modo radical y egoísta, meramente pensando en sus propios intereses, y tratemos de juntar a todo el resto de América del Sur con un programa mínimo para dar impulso a la integración nacional. ¡Epa! ¡Epa! Es importante, es un asunto realmente importante. Entonces, si podemos tener a todo el sistema político uruguayo de este lado de acá, intentemos tener
a todo el sistema político uruguayo de este lado de acá, de este proyecto. Luego, eso no va a evitar que los sectores neofascistas del herrerismo o de Cabildo Abierto, que no son todos ellos neofascistas, pero hay sectores muy fuertes dentro del herrerismo y dentro del Cabildo Abierto que son neofascistas y que están actuando con una conducta neofascista, incluso en comunicación del propio gobierno, gente gebeliana, que produce hechos para generar conflictos y desviar la atención sobre otro problema, con esa lógica muy poco democrática. Bueno, aislemos a esos sectores, intentemos aislar a esos sectores. ¿Por qué? Y porque así vamos a beneficiar al conjunto de la sociedad uruguaya. ¿Y qué otra función tiene un partido político, el más importante de la izquierda, uno de los más importantes de la izquierda mundial y el más importante del Uruguay? ¿Qué otra función tiene? Que la de desenvolver su praxis política orientada a todo el tiempo mejorar las condiciones estratégicas en que se desenvuelve el Uruguay para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, el futuro de sus nuevas generaciones, en todos los sentidos. Ahora, se explica no quiere bien. decir que no tengamos conflictos durísimos a la interna. No quiere decir, Gerardo, pero son niveles diferentes, esferas diferentes. Y hay que manejarse con sutileza dialéctica. En el conflicto entre modelos somos radicales, en el conflicto, cuando se trata de cuestiones civilizatorias o estratégicas orientadas que tienen que ver con el destino del Uruguay y el destino de América del Sur, entonces allí nos desenvolvemos según otro conjunto de elementos que tomamos en consideración y priorizamos. Y no son contradictorias estas cosas, salvo para algunos. Bueno, no quiero generar conflictividad hoy, aunque un día de esto voy a hablar sobre el. Pero es que en realidad, Gerardo, sí. En realidad hay una alta porción de la sociedad que no lo entiende y a veces no lo comparte en eso que vos ibas a desarrollar. Una gran base. Lógico. Pero escuchame, si vos sos de izquierda en Uruguay y participaste con entusiasmo, seriedad, en el esfuerzo por democratizar las relaciones sociales y desarrollaste el plan Ceibal y la digitalización y la reforma energética y la reforma impositiva y mejoraste el presupuesto de la educación y creaste el Sistema Nacional Integrado de Salud y mejoraste esto y mejoraste lo otro, mejoraste el espíritu, fuiste una democracia plena, administraste bien la macroeconomía, te hiciste respetar en el mundo. Y cuando ves actuar a esta gente superflua, ¿cómo no te van a salir de las tripas la gana de decir, pero por qué no se van a la... Claro que sí, pero vos tenés una responsabilidad política, vos sos un proletario, venís de la matriz proletaria, representás el interés general de los trabajos sociales y de los trabajadores. Y eso tiene que prevalecer, tu capacidad de saber distinguir cuándo es el momento del conflicto y cuándo es el momento de la producción de calidad de política para orientar y mejorar la calidad en la que está ubicado el Uruguay en el proceso estratégico de su desarrollo. No es difícil, no hay que dejarse llevar por la tripa. Hay que tener una especie de sereni colectivo, digamos. Hay que crear un sereni colectivo, una dirección que no se maneje con amiguitos burócratas. Una dirección política que genere un sereni colectivo donde vengan todas las ideas, todos los debates se den a fondo ahí en espacios de deliberación y después vos salís con plan A, plan B, plan C, para esto es esto, para esto es lo otro, y detrás del movimiento social a veces y adelante del movimiento social en otras circunstancias, depende, porque la vida es dinámica, es rica, es movimiento. Todo el tiempo la vida está produciendo vida, cambios, ¿Y qué visualizás vos de la fuerza política actual? ¿Qué visualizás vos? ¿Qué visualizás cuando sos tan tajante y tan contundente, incisivo y profundo en el análisis? ¿Es porque ves algo, visualizás algo en la fuerza política más importante de la izquierda uruguaya? Sí, estoy observando que estamos teniendo dificultades para elevar la calidad de nuestras deliberaciones previas a la toma de decisiones. Dificultades que son históricas en todas aquellas fuerzas que han querido transformar la sociedad entre la producción teórica y la práctica.
entre teoría y praxis, entre marco conceptual, interpretación y acción. Siempre es difícil, es muy difícil. Es la cosa más difícil del mundo, por una razón que algún día de esto voy a explicar, pero que necesito un programa entero para explicar, porque es un tema denso, complejo, difícil. Tiene que ver con cómo nosotros, lo voy a decir rápido y breve, cómo los seres humanos, cuando participamos de la producción de valor, en la actividad, de valor en el sentido de material, celulares, y de producción de valor en el sentido ético, político, garantías político-jurídicas de defensa de libertades, por ejemplo, en una constitución, cuando hay un equilibrio de fuerzas que hace que funcione, valores estéticos, poesía, literatura. Cuando participamos de ese proceso, de esa vida activa generadora de valor, estamos todo el tiempo transformando a la sociedad. Creamos tecnologías. No es el mismo el mundo que solo se desenvolvía en la esfera física de los intercambios que el mundo en el que además se desenvuelve en la esfera digital de los intercambios. Pero ocurren es las cosas más rápido, pasan otras cosas nuevas. Entonces uno tiene que tener una enorme capacidad dialéctica de comprensión de las transformaciones y los efectos de esas transformaciones en las posibilidades transformadoras y en el ser humano como ser humano, en la especie humana en cuanto a especie humana. Te voy a decir una... Mirándolo, para Gerardo, que no sé cómo estamos de tiempo. Bueno. Sí, dale. No, mirándolo desde el punto de vista del esquema de razonamiento, también somos producto de una sociedad que tiene subjetivamente determinadas ventanas de análisis para resolver determinadas cosas. Y esas ventanas de análisis siempre dan como resultado la crisis del capitalismo o mejor dicho, la crisis sistémica de la producción de valor en materia prima. ¿Es en base a eso que yo hago un análisis o me equivoco? No, claro, también hay que considerar eso. En cada momento hay que considerar un montón de complejidades, fenómenos. ¿Cuál es uno? Observar, fíjate qué interesante, porque explica muchos comportamientos, ¿no? En los últimos 40 años, además del neoliberalismo, que fue una obscena forma de concentración de la riqueza en las corporaciones monopolistas neoimperialistas más fuertes, tuvo lugar otro proceso que es el desarrollo del sector servicios, que creció exponencialmente a lo que era el capitalismo industrial anterior. El sector servicios genera un tipo de portador de relaciones sociales, de individuo, que se desenvuelve de modo muy individualista, y muy en microescala, y muy asociado a la resolución de problemas, un seguro de esto, la cuestión financiera, los servicios financieros, un conjunto de cosas que separa al individuo de los procesos afectivos, de los tiempos en los que las relaciones afectivas entre los seres humanos se dan, también de la potencia organizadora de las luchas sociales, porque no están juntos en una fábrica en la que intercambian, se juntan, salen a comer y pueden organizarse más fácilmente para luchar por transformar la sociedad. Entonces el crecimiento del sector servicios en la economía mundial produce un tipo de individualismo y una dinámica alienada a la producción de valor que deshumaniza y desculturaliza y saca tiempo para la reflexión crítica, para el pensamiento. Entonces eso tiene consecuencias. Por ejemplo, ese tema hay que analizarlo, qué consecuencias tiene, cómo se resuelve, cómo se interviene para, a pesar de las circunstancias adversas, contribuir a la elevación de la conciencia de clase y de la conciencia cultural de los individuos. Es decir, estos fenómenos todo el tiempo tienen lugar, y si uno simplemente se para y repite 3 o 4 frases de manual, no resuelve los problemas. Se necesita una inteligencia colectiva, donde venga un economista, un filósofo, un obrero de la construcción,
un obrero metalúrgico, un obrero textil, un funcionario del sector servicio, un ingeniero de informática, un científico que trabaja en el... Y todos ahí pensando y aportando cada uno su visión, su mirada, y de ahí hacer una síntesis. ¿Qué es eso? ¿Qué es un partido político? Un partido político de izquierda. ¿Y Que no cuál es el funciona rol? con ¿Cuál es el rol? no ¿Cuál es el ponen rol? ¿Cuál es el carguitos rol? a ¿Cuál es el gente rol? porque esa es mi amiga, ¿Cuál sino es el porque rol? trabaja con otra lógica, porque si no, no estamos a la altura de los desafíos ¿Cuál es? tremendos que tenemos. ¿Cuál es? Y no deja de nombrar, ¿no? Bueno, ¿para qué? No quiero ir a ese nivel. Yo sé que a veces me paso abstracto, pero estamos en un momento importante de la historia del país. Dame 30 segundos para otra pregunta. ¿Cuál es el rol del esquema de razonamiento de todos esos intelectuales que vos nombraste, el trabajador, el ingeniero y todo lo demás, en el análisis? ¿Dónde está el capital allí? Si es que debe existir. Bueno, porque no estamos ante una crisis del capitalismo. Déjame decírtelo, yo sé, lo leo por ahí con mucha frecuencia. Estamos ante una crisis de las instituciones que administraron el capitalismo durante los últimos 40 años. Crisis profundísima. El capitalismo todavía no ha sido sustituido como sistema eficiente de producción de bienes y servicios y no ha surgido de la propia actividad humana las formas nuevas mediante las cuales producir con eficiencia bienes y servicios con una lógica cultural superadora del capitalismo. No ha pasado. Va a pasar, no tengas la menor duda de ello, porque si no pasa, vamos a autodestruirnos como sociedad humana, como especie humana, y vamos a producir un daño en la naturaleza y en la relación de nosotros, que somos naturaleza, con nosotros mismos, es decir, con la propia naturaleza, que puede llegar a ser irreversible en cuanto a la posibilidad de crear condiciones de vida sanas y saludables para la población, para la especie humana en su conjunto. Así que eso va a pasar, hay límites, pero no es el momento todavía porque hay niveles de competencia geopolítica entre distintos espacios que tienen distintos horizontes civilizatorios, distintos proyectos civilizatorios que están queriendo fortalecer su posición, las posiciones de las cuales participan en esos horizontes diferentes de consideración de hacia dónde llevar a la humanidad de ir. Entonces, mientras eso ocurra, mientras esos niveles de competencia se den, hasta la forma militar, hasta la forma de la guerra, o el riesgo de una guerra nuclear, entonces no va a ocurrir que se pueda experimentar las formas de superación del capital. Desgraciadamente, porque ya estamos en condiciones de empezar a pensar realmente en la superación del capitalismo. Fíjate vos, viste, el otro día hubo una noticia muy interesante, y es que se descubrió la manera de producción de energía por fusión nuclear. Todavía cuesta más producir la energía, las tecnologías que se usan para producir la energía mediante esa tecnología, que el valor que podría tener de reducción del costo de la producción de energía para satisfacer todas las necesidades de la humanidad. Pero una vez que iniciaste un camino, cuando esa tecnología esté lista, la capacidad de producción de abundancia de la humanidad es tan enorme que se va a convertir en un absurdo seguir habitando en la sociedad capitalista. Estamos muy cerca de que eso ocurra, y hay fuerzas sociales que comprenden esto y que se están organizando y se van a seguir organizando y mejorando su pensamiento y su producción teórica y su práctica política para estar prontos para el momento en el que haya que generar un severo conflicto con aquellos grupos que son capaces de cualquier cosa para evitar este futuro, que es el de la superación de la prehistoria humana, es decir, de la sociedad dividida en clases. Pero eso lo analizamos en otro programa, porque es un horizonte más lejano. ¿Nos tenemos que ir? Sí, por eso. Yo me quedé embuchado porque realmente... Yo me quedé embuchado con un par de preguntas. Sí, pero no las voy a hacer ahora. El año que viene las trabajamos en profundidad. Yo voy a tener ya escrito un ensayito, entonces me va a ser más fácil transmitir conocimiento porque yo mismo los voy a ordenar mejor. Ahora déjame desearle a todos felices fiestas. Bueno, vamos a ver en febrero recién. Felices fiestas,
cultiven y desarrollen los afectos y el espíritu crítico, porque se vienen momentos apasionantes para la humanidad y tenemos que protagonizarlos con entusiasmo, alegría y seriedad. Gracias, Gerardo. Te la voy a dejar pendiente, no la vas a contestar porque te voy a cortar, pero el pensamiento, el desarrollo del pensamiento, si se basa siempre en una fuente de desarrollo de la materia prima, siempre va a estar en el medio, o casi siempre va a estar en el medio, el capital. Más allá de que lo tenemos o no lo tenemos, pero siempre va a estar el desarrollo del capital. Hay un componente material y un componente subjetivo, y lo vamos a analizar. No va a estar el capital, por supuesto que no. No es necesario. Tú dices que no. No, va a haber recursos. Va a haber recursos que la sociedad va a disponer para desarrollar tales y cuales cosas que necesitamos para desenvolver nuestra vida. Lo vemos el año que viene. Nos vemos. Saludos a todos. Hasta luego. Nada.